Sofía terminó de empacar la última caja y la selló con cinta adhesiva, recorriendo con la vista el apartamento vacío que había sido su hogar durante los últimos 8 años. Ahora, las paredes desnudas devolvían el eco de cada sonido, haciendo que el espacio pareciera ajeno y frío. 3 meses después de perder su empleo en la gestoría donde había trabajado desde que terminó la carrera, Sofía finalmente había aceptado que ya no podía permitirse seguir en la ciudad. «Mamá, ¿has visto mi mochila azul?». Elena, de 12 años, apareció en el umbral de la puerta, con su pelo oscuro recogido en una coleta despeinada. «Mira detrás de la puerta del baño», respondió Sofía, marcando la caja con un rotulador permanente negro. «Y asegúrate de que has cogido todo de tu habitación». La decisión de volver a su pueblo natal no fue fácil. A sus 34 años, regresar a Villa Laguna le parecía una admisión de derrota. Pero cuando su vieja amiga del instituto, Julia, le mencionó el puesto vacante de jefa de oficina en la clínica médica local, Sofía supo que era su mejor oportunidad para conseguir estabilidad. El resto de sus pertenencias cupo en el viejo Honda de Sofía, con espacio justo para Elena en el asiento trasero, rodeada de bolsas de ropa y sus posesiones más preciadas. Mientras se alejaban del edificio de apartamentos, Sofía vio a Elena mirando por la ventanilla, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Sé que esto no es lo que planeamos», dijo Sofía, estirando el brazo para apretarle la rodilla a su hija. «Pero vamos a estar bien». Elena asintió, pero no parecía convencida. Había dejado atrás a sus amigos, su colegio y el único hogar que recordaba. Sofía sintió el peso familiar de la culpa oprimiéndole el pecho. Ser madre soltera nunca había estado en sus planes, pero cuando el padre de Elena decidió que la vida familiar no era para él hacía 6 años, Sofía había dado un paso al frente. Ahora las estaba desarraigando a las dos. El viaje de 4 horas hasta Villa Laguna fue mayormente silencioso. Elena acabó durmiéndose, dejando a Sofía sola con sus pensamientos. La carretera se extendía ante ellas, llevándolas hacia la incertidumbre. Julia las esperaba en el porche cuando llegaron a la pequeña casa de alquiler. Su sonrisa familiar y su abrazo inmediato hicieron que los hombros de Sofía se relajaran por primera vez en semanas. «La casa está lista». «Ayer di de alta la calefacción», dijo Julia, ayudándolas a meter las bolsas. «Y dejé algunas cosas en la nevera para que no tuvierais que preocuparos de hacer la compra esta noche». La casa era modesta, 2 dormitorios, un baño, un salón comedor y una cocina con electrodomésticos anticuados. Pero estaba limpia, era asequible y era suya. Elena desapareció en el dormitorio más pequeño mientras Sofía y Julia descargaban el coche. «En la clínica están deseando conocerte el lunes», dijo Julia, colocando una caja con la etiqueta «Cocina» en la encimera. «El doctor Molina casi me abraza cuando le dije que tenías experiencia en contabilidad». La anterior persona en el puesto dejó todo hecho un caos. Sofía esbozó una sonrisa. «Estoy agradecida por la oportunidad. Solo espero», miró hacia la habitación de Elena, bajando la voz. «Solo espero que se adapte bien. Esto ha sido muy duro para ella». «Los niños son resistentes», le aseguró Julia. «Y el colegio de Villa Laguna es genial. Mi sobrino va allí y le encanta». Después de que Julia se fuera, Sofía encontró a Elena sentada con las piernas cruzadas en su colchón desnudo, mirando el móvil. «Ya he conectado internet», dijo Sofía, apoyándose en el marco de la puerta. Julia dejó la contraseña en la nevera. Elena asintió sin levantar la vista. «¿Quieres que pidamos una pizza para cenar? La primera comida en nuestra nueva casa debería ser especial». «Lo que sea», murmuró Elena. Sofía se sentó junto a su hija, y el colchón se hundió bajo su peso combinado. «Sé que estás enfadada. Tienes todo el derecho a estarlo». Elena finalmente levantó la vista, sus ojos eran un espejo de los de Sofía. «Tuve que dejar el club de debate. Íbamos a ir a los regionales». «Lo sé. Y la fiesta de cumpleaños de Zoe es el próximo fin de semana». «También lo sé». El labio inferior de Elena tembló. «¿Y por qué tuvimos que mudarnos? ¿Por qué no pudimos quedarnos al menos hasta el final del curso?»
Sofía respiró hondo. Siempre había sido sincera con Elena, incluso cuando la verdad era incómoda. Porque ya no podía pagarlo. El finiquito se acabó y el nuevo trabajo que encontré en la ciudad no pagaba lo suficiente para nuestro piso. Pero todos mis amigos están allí. Harás nuevos amigos aquí. No quiero nuevos amigos, la voz de Elena se quebró. Quiero mi antigua vida. Sofía abrazó a su hija, sintiendo la resistencia de Elena antes de que finalmente se derritiera en el abrazo. Yo también, cariño. Pero a veces la vida no nos da lo que queremos. Nos da lo que necesitamos para hacernos más fuertes. Esa noche, después de que Elena se durmiera en su nueva habitación, Sofía se sentó en los escalones del porche con una taza de té. La calle estaba en silencio, muy diferente a su apartamento de la ciudad, donde el ruido del tráfico había sido un telón de fondo constante. Las estrellas perforaban la oscuridad de arriba, otra vista que había sido rara en su antigua vida. Mientras el aire fresco de la noche la envolvía, Sofía sintió algo inesperado, alivio. La presión constante del inminente desastre financiero se había desvanecido. Tenían un techo sobre sus cabezas, un trabajo estable esperándola y suficiente dinero para salir adelante. No era la vida que había imaginado para ellas, pero era un nuevo comienzo. Mañana, desempacarían. Colgarían cuadros en las paredes y colocarían los muebles hasta que esta casa comenzara a sentirse como suya. Sofía ayudaría a Elena a arreglar su habitación exactamente como ella quisiera. Explorarían el pueblo, quizás pasarían en coche por la clínica y el colegio. No sería fácil. Los nuevos comienzos nunca lo eran. Pero mientras Sofía terminaba su té y miraba el vasto cielo nocturno, se permitió tener la esperanza de que este desvío inesperado pudiera llevarlas finalmente a un lugar mejor que al que se dirigían antes. El primer día de Sofía en la clínica médica Villa Laguna fue abrumador. El sistema de archivo era inexistente, las reclamaciones a los seguros tenían meses de retraso y la recepcionista renunció durante el almuerzo. A las 5 en punto, a Sofía le dolía la cabeza mientras se apresuraba a recoger a Elena de su primer día en el nuevo colegio. ¿Qué tal?, preguntó Sofía, intentando sonar animada mientras Elena se deslizaba en el asiento del copiloto. Elena se encogió de hombros, abrochándose el cinturón. Bien. ¿Solo bien? ¿Conociste a alguien majo? El profesor de matemáticas parece majo. Y hay una chica, Ana, que me ha enseñado el colegio. Elena miró por la ventanilla. Aunque la comida del comedor es peor que la del Kennedy. Sofía lo consideró una victoria, detalles reales en lugar de respuestas de una sola palabra. Mañana te preparo el almuerzo. De todas formas, tenemos que hacer la compra. En el supermercado local, Sofía empujaba un carro por pasillos desconocidos mientras Elena la seguía, enumerando los productos que quería para su almuerzo. Doblaron una esquina y casi chocan con otro carro. Perdón, exclamó Sofía, y entonces reconoció al hombre que lo empujaba. Ah, doctor Molina. Los amables ojos del médico se arrugaron al sonreír. Sofía. ¿Qué tal tu primer día en el caos que es nuestra consulta? Un reto, admitió Sofía. Pero creo que con un poco de tiempo podré organizarlo todo. Tengo plena confianza en ti. Se dirigió a Elena. Y tú debes de ser la hija de la que he oído hablar. ¿Primer día en el colegio de Villa Laguna? Elena asintió, repentinamente tímida. Mi hijo Bruno está en segundo de la ESO. A lo mejor lo conoces. Sofía notó que Elena se animaba un poco ante la mención de una posible conexión. Después de despedirse del doctor Molina, Elena preguntó, ¿te gusta tu nuevo trabajo? Es un desastre, dijo Sofía con sinceridad. Pero creo que puedo arreglarlo. ¿Qué te parece si preparo espaguetis esta noche mientras me cuentas más sobre tu día? Durante la cena, Elena se fue abriendo poco a poco y habló de sus clases y de los pocos chicos que le habían dirigido la palabra. No era entusiasmo, pero era comunicación, un comienzo. Las siguientes semanas siguieron un patrón. Sofía llegaba a la clínica temprano cada mañana, enfrentándose al caos poco a poco.
Creó nuevos sistemas de archivo, formó a la nueva recepcionista y pasó horas al teléfono con las compañías de seguros. Cada pequeña victoria se sentía significativa, una prueba de que podía reconstruir lo que se había perdido. La adaptación de Elena fue más lenta. Iba al colegio sin quejarse, pero pasaba las tardes en su habitación, enviando mensajes a sus amigos de la ciudad o viendo vídeos en su tableta. Sofía se preocupaba, pero le daba su espacio, recordando lo difícil que había sido para ella cuando tenía 13 años y sus padres se divorciaron, forzando una mudanza similar. Una tarde a finales de abril, aproximadamente un mes después de su mudanza, Sofía estaba revisando facturas en la mesa de la cocina cuando Elena apareció en el umbral. «Mañana hay una reunión del club de debate después de clase», dijo. El profesor dijo que todavía podía apuntarme aunque ya haya empezado el curso. Sofía levantó la vista. «Eso suena genial. ¿Quieres ir?» Elena asintió. «Sí. Quizás. Puedo recogerte después. Avísame por mensaje cuando termines». Al día siguiente, Sofía salió temprano del trabajo para asegurarse de no llegar tarde. Se sentó en el aparcamiento del colegio, nerviosa por su hija y esperanzada de que esto pudiera ser un punto de inflexión. Cuando Elena finalmente salió del edificio, no estaba sola. Un chico alto de pelo castaño claro caminaba a su lado, ambos riéndose de algo. «Ese es Bruno», explicó Elena al subirse al coche. «El hijo del doctor Molina. También está en el club de debate». «¿Qué tal ha ido?», preguntó Sofía, intentando no parecer demasiado ansiosa. «Bien», dijo Elena, y por primera vez desde la mudanza, su sonrisa llegó a sus ojos. «Están preparando la última competición del año. El profesor dijo que podía ayudar aunque sea nueva». Esa noche, en la cena, Elena habló más que en semanas, explicando el formato del debate y cómo podría participar como investigadora si no como oradora. Sofía escuchaba, sintiendo un gran alivio. No era el equipo de debate que Elena había dejado atrás, pero era algo. La primavera dio paso al principio del verano. Los sistemas de Sofía en la clínica se estaban consolidando, y el doctor Molina había elogiado su trabajo 2 veces delante de todo el personal. El segundo dormitorio de su casa de alquiler ya no parecía temporal. Elena había colgado pósteres en las paredes y colocado sus libros en la pequeña estantería que Sofía había encontrado en un mercadillo. Sofía también se estaba adaptando. Ella y Julia habían retomado su vieja amistad como si los años de separación hubieran sido semanas. Quedaban para tomar café los sábados por la mañana mientras Elena asistía a las prácticas de debate, que se habían extendido más allá del año escolar para los estudiantes que participaban en una competición de verano. «Pareces estar mejor», comentó Julia un sábado mientras estaban sentadas en la terraza de la cafetería del pueblo. «Menos estresada». Sofía lo pensó. «Lo estoy. El sueldo no es el que ganaba en la ciudad, pero es suficiente. Y, sinceramente, no me di cuenta de lo infeliz que era allí hasta que nos fuimos. A veces estamos tan ocupados en sobrevivir que nos olvidamos de comprobar si realmente estamos viviendo», dijo Julia. Esa observación se le quedó grabada a Sofía. En la ciudad, cada día había sido una carrera: dejar a Elena en el colegio, ir al trabajo, llevarse trabajo a casa, caer agotada en la cama solo para repetirlo todo al día siguiente. Aquí, el ritmo era diferente. Cenaban juntas todas las noches. Habían empezado a pasear por el vecindario por las tardes, conociendo las calles y a los vecinos. El fin de semana anterior, incluso habían ido a la piscina municipal, donde Elena se había encontrado con varios chicos del colegio. Un martes por la noche en junio, Sofía estaba podando las rosas de su pequeño jardín delantero cuando el coche del doctor Molina se detuvo frente a su casa. Bruno fue el primero en bajar, seguido de Elena, ambos cargando mochilas. «Gracias por traerla, doctor Molina», gritó Sofía, saludando con la mano. Para su sorpresa, él también se bajó del coche. «Por favor, llámame Javier. No estamos en la clínica». Se acercó por el sendero del jardín. «Los chicos estaban trabajando en la investigación para el debate en mi casa y pensé en traer a Elena». «Qué amable por tu parte».
Sofía se sintió de repente cohibida con su ropa de jardinería, con las rodillas manchadas de tierra. En realidad, quería preguntarte algo, dijo Javier. El personal de la clínica siempre hace una verbena de San Juan en mi casa. Nada lujoso, solo comida y quizás algunos fuegos artificiales si hace buen tiempo. Esperaba que tú y Elena pudierais venir. Oh, dijo Sofía, sorprendida. Sí, suena bien. Después de que él se fuera, Elena apareció a su lado, con una sonrisa cómplice en la cara. ¿Le gustas? Es mi jefe, corrigió Sofía, volviendo a las rosas. Ya, claro. El tono de Elena era escéptico. Pregunta mucho por ti cuando estoy en su casa. ¿Cómo qué comidas te gustan y si estás contenta aquí? Sofía sintió que se le calentaban las mejillas. Solo está siendo amable. Pero esa noche, mientras se preparaba para ir a la cama, Sofía se sorprendió sonriendo al pensar en la fiesta. Hacía mucho tiempo que no pensaba en sí misma como algo más que la madre de Elena, una jefa de oficina o una exmujer. La idea de que alguien pudiera verla simplemente como Sofía, una mujer con su propia identidad, era a la vez aterradora y emocionante. Se miró en el espejo del baño. Las ojeras que habían sido un elemento permanente bajo sus ojos en la ciudad se habían desvanecido. Sus hombros ya no estaban encorvados por la tensión constante. Este lugar, que al principio le había parecido un refugio, un sitio para esconderse y lamerse las heridas, se estaba convirtiendo lentamente en algo más, un hogar donde podían crecer nuevas raíces. La verbena de San Juan en casa de Javier Molina fue más grande de lo que Sofía había esperado. Los coches se alineaban en el largo camino de entrada que llevaba a la casa de estilo colonial a las afueras del pueblo, y el jardín trasero bullía de conversaciones y risas. Elena localizó inmediatamente a Bruno y a otros chicos del club de debate y desapareció entre la multitud, dejando a Sofía agarrando un bol de ensaladilla rusa y sintiéndose extrañamente vulnerable. «¿Habéis venido?», apareció Javier a su lado, cogiendo el bol. «Empezaba a preocuparme que hubieras cambiado de opinión. Siento llegar tarde. Me he cambiado de ropa 3 veces como una adolescente», admitió Sofía, y luego se sonrojó por la confesión. Javier sonrió. «Bueno, la elección final ha merecido la pena». La presentó al resto del personal de la clínica y a sus familias, la mayoría de los cuales la saludaron cálidamente. Sofía reconoció a muchos de los pacientes que había ayudado en los últimos meses. Villa Laguna era lo suficientemente pequeña como para que ya se hubiera encontrado con una parte significativa de la población a través de la clínica. «Tu sistema de facturación me salvó la cordura», le dijo la enfermera de la clínica. «La pesadilla del seguro con la operación de rodilla de mi marido casi acaba conmigo antes de que intervinieras». «Solo hacía mi trabajo», respondió Sofía, aunque el elogio la reconfortó. A medida que avanzaba la noche, Sofía se fue relajando. Ayudó a la hermana de Javier a colocar la comida en las mesas y se rió con las historias de la enfermera de pediatría sobre las excusas creativas de los niños para evitar las vacunas. Cuando Javier le trajo un plato de comida y se sentó a su lado en los escalones del porche, la conversación fluyó con facilidad. «Elena parece estar adaptándose», observó él, señalando con la cabeza hacia el jardín donde Elena jugaba al voleibol con Bruno y varios otros adolescentes. «El club de debate fue el punto de inflexión», dijo Sofía. «Te lo debo a ti», Bruno marcó la diferencia. Javier negó con la cabeza. Bruno dijo que ella es la mejor investigadora que han tenido. El equipo la necesitaba. Tomó un sorbo de su cerveza. «¿Y tú? ¿También te estás adaptando?», Sofía consideró la pregunta. «Creo que sí. Es diferente de lo que esperaba». «¿Diferente para bien o para mal?». «Para bien», decidió ella. «Llegué aquí sintiendo que de alguna manera había fracasado. Como si esto fuera un paso atrás. Pero ahora se siente más como una redirección hacia un lugar donde necesitaba estar». Javier asintió pensativamente. «Lo entiendo. Cuando Emilia, mi mujer, murió hace 5 años, pensé en irme de Villa Laguna. Empezar de nuevo en otro sitio. Pero luego me di cuenta de que huir no arreglaría nada».
Sofía no sabía lo de su mujer. Bruno había mencionado una vez que su madre se había ido, pero Elena no había dado más detalles. Lo siento. Debió de ser increíblemente duro. Lo fue. A veces todavía lo es. Javier miró hacia Bruno. Pero lo superamos. Día a día. Al caer la noche, los niños más pequeños jugaban con bengalas mientras los adolescentes se agrupaban alrededor de una hoguera. Sofía y Javier se encontraron en la terraza trasera, un poco apartados de la reunión principal. Debería ayudar a recoger, dijo Sofía, al ver los platos y vasos vacíos esparcidos por todas partes. Puede esperar, respondió Javier. Los fuegos artificiales están a punto de empezar. El primer estruendo resonó en el cielo, seguido de una explosión de rojo y dorado. Siguieron más, iluminando los rostros de todos en el jardín. Sofía miró a Elena, que estaba sentada junto a Bruno, ambos mirando hacia arriba con expresiones de asombro. En ese momento, Sofía sintió una oleada de gratitud por este lugar que había empezado a curarlos a ambos. Tengo una confesión, dijo Javier en voz baja, su voz casi perdida bajo otra explosión de fuegos artificiales. Esperaba hablar contigo esta noche de algo no relacionado con la clínica. Sofía se volvió hacia él, de repente consciente de lo cerca que estaban. Ah, ¿sí? Hay un ciclo de conciertos de verano en el parque los viernes por la noche. Me preguntaba si te gustaría ir. ¿Conmigo? Parecía inusualmente nervioso. Solo nosotros. La invitación quedó suspendida entre ellos, cargada de posibilidades. Sofía no había salido con nadie desde antes de que naciera Elena. La idea era aterradora y tentadora. Tendría que encontrar a alguien que se quedara con Elena, dijo, lo cual no era un no. Javier sonrió. La tía de Bruno, mi hermana, lleva 2 años intentando convencerme de que salga por ahí. Estaría encantada de tener a los 2 niños en su casa una noche. Entonces sí, dijo Sofía, sorprendiéndose de lo fácil que le salió la palabra. Me gustaría. Los fuegos artificiales continuaron en lo alto, pero Sofía se encontró mirando a Javier, observando cómo las luces de colores jugaban en su rostro. Algo nuevo estaba comenzando, algo que no había estado buscando pero que ahora no podía imaginar rechazar. Su primera cita fue sencilla, sillas de jardín en el parque, una banda local tocando versiones de canciones que ambos recordaban de la universidad y comida sorprendentemente buena de las food trucks aparcadas en el perímetro. Javier trajo una manta cuando refrescó por la noche, y hablaron de todo menos del trabajo, libros favoritos, las peores películas, lugares a los que habían viajado. Hacía siglos que no me reía tanto, admitió Sofía mientras caminaban de regreso a su coche. Yo tampoco, dijo Javier. Deberíamos repetirlo. Y lo hicieron. Películas en el pequeño cine del centro. Café los sábados por la mañana. Una caminata en el parque natural donde Elena y Bruno se adelantaron corriendo por el sendero, dándoles raros momentos a solas. Elena observaba estos acontecimientos con evidente aprobación. Te hace sonreír más, le dijo a Sofía. Una noche mientras fregaban los platos. Es agradable. Para agosto, Sofía se dio cuenta de que Villa Laguna ya no se sentía temporal. La clínica funcionaba sin problemas bajo su dirección. Ella y Elena habían plantado flores en el jardín de su casa de alquiler. Conocían a los cajeros del supermercado por su nombre. Y Javier se había convertido en una parte central de sus vidas, un acontecimiento que Sofía nunca había anticipado cuando a regañadientes empacó sus pertenencias apenas 4 meses antes. Una tarde, mientras el verano comenzaba su lenta transición al otoño, Sofía estaba sentada en el porche de su casa esperando a que Javier la recogiera para cenar. Elena ya estaba en casa de Bruno, los dos trabajando en un proyecto de ciencias a pesar de que faltaban 2 semanas para que empezara el colegio. Pareces absorta en tus pensamientos, dijo Javier mientras subía por el sendero. Sofía sonrió. Solo pensaba en lo diferente que es todo de lo que esperaba cuando nos mudamos aquí. ¿Diferente para bien o para mal?, preguntó, haciéndose eco de su conversación de la verbena de San Juan. Definitivamente para bien.
Se levantó, encontrándose con él a mitad de camino. Vine aquí pensando que solo era un lugar para reagruparme hasta que pudiera llevarnos de vuelta a la ciudad. Pero ahora... Ahora, la animó Javier. Ahora me pregunto si estábamos destinados a terminar aquí desde el principio. Dudó y luego añadió, si estaba destinada a conocerte. Javier le tomó la mano. Me he estado preguntando lo mismo. Más tarde esa noche, después de cenar en el mejor restaurante del pueblo, pasearon por la pequeña laguna que le daba nombre. El agua reflejaba las luces de las casas cercanas, y algunos barcos todavía salpicaban la superficie a pesar de la hora tardía. Tengo algo que preguntarte, dijo Javier, deteniéndose en un banco con vistas al agua. Es sobre el futuro. Sofía sintió que su pulso se aceleraba. Vale. Mi contrato de alquiler del local de la clínica vence en octubre. He estado pensando en comprar en lugar de renovar. La miró. Pero quería saber tu opinión primero. Si planeas quedarte en Villa Laguna a largo plazo. ¿Me lo preguntas como mi jefe o como lo que sea que seamos ahora?, preguntó Sofía. Javier sonrió. Ambos, supongo. La clínica te necesita. Y yo, hizo una pausa. Yo también te necesito. O al menos, te quiero en mi vida. Pero entiendo si todavía ves esto como algo temporal. Sofía pensó en los últimos meses, como un lugar al que había llegado a regañadientes se había convertido lentamente en un hogar. Como Elena había pasado de estar miserable a prosperar. Como ella misma había redescubierto partes de sí misma que creía perdidas para siempre. Nos quedamos, dijo con certeza. A Elena le encanta el colegio, y a mí me encanta la clínica. Y, respiró hondo. Y creo que me estoy enamorando de ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, honestas y vulnerables. El rostro de Javier se suavizó y le tomó la mano. Yo ya lo estoy, dijo en voz baja. Me he estado enamorando de ti desde que reorganizaste todo el sistema de archivo y no te quejaste ni una vez del desastre en que lo había convertido. Sofía se rió, una mezcla de alivio y alegría. Ese no es precisamente un momento romántico para señalar. Para mí lo fue. Vi a alguien que podía tomar el caos y darle sentido. Que no se rendía cuando las cosas se ponían difíciles. Le apretó la mano. ¿Quién sabe? Quizás eso era exactamente lo que necesitaba. Mientras caminaban de regreso al coche, Sofía pensó en los giros inesperados que puede dar la vida. 4 meses atrás, se estaba ahogando en una ciudad que ya no sentía como su hogar. Ahora estaba construyendo algo nuevo, algo real y sostenible. No era la vida que había planeado, pero mientras se apoyaba en el costado de Javier, con el brazo de él alrededor de sus hombros, no podía imaginar desear nada más. A medida que el verano se desvanecía en otoño, la relación de Sofía y Javier se profundizó. Establecieron una rutina cómoda, cenas familiares 2 veces por semana, noches de cine con los niños y citas ocasionales solo para ellos. Elena y Bruno se habían vuelto casi inseparables, unidos por el club de debate y un amor compartido por la ciencia ficción que los tenía constantemente intercambiando libros y discutiendo sobre agujeros en la trama. El primer indicio de problemas llegó un martes cualquiera de octubre. Sofía estaba revisando reclamaciones de seguros en la clínica cuando Carolina, la excuñada de Javier, entró sin cita previa. Su expresión era tensa, su bolso de diseño aferrado como un escudo. ¿Está Javier disponible?, preguntó, saltándose los saludos habituales. Sofía revisó la agenda. Está con un paciente. ¿Puedo ayudarla en algo? Carolina la estudió con un escrutinio indisimulado. Debes de ser Sofía. Bruno te ha mencionado. Así es. Y usted es Carolina, la cuñada de Javier. Sofía mantuvo un tono profesional a pesar de la incómoda tensión. Es cuñada, corrigió Carolina. Aunque siempre seré la tía de Bruno. La familia es para siempre, después de todo. Había algo intencionado en sus palabras que inquietó a Sofía. Antes de que pudiera responder, Javier salió de una sala de exploración, con sorpresa en su rostro al ver a Carolina.
¿Carol? ¿Qué haces aquí? ¿Está todo bien? Solo estoy en el pueblo por el día. Pensé en pasar. Le dio un beso en la mejilla con familiaridad ensayada. Tenemos que hablar de los arreglos de Navidad para Bruno. Javier miró a Sofía, con una expresión de disculpa. Usemos mi despacho. Después de que desaparecieron tras la puerta del despacho de Javier, Sofía intentó concentrarse en su trabajo, pero la aparición de Carolina la había descolocado. Sabía que Javier había mantenido una relación cercana con la familia de su difunta esposa, especialmente por el bien de Bruno, pero este era su primer encuentro con esa parte de su vida. Esa noche, Javier llamó en lugar de pasar como habían planeado. ¿Todo bien?, preguntó Sofía, notando la tensión en su voz. Solo un día largo. Carolina quiere a Bruno para todo el fin de semana de Nochebuena, lo que significa llevarlo a 3 horas de viaje a casa de los padres de Emilia. ¿Y no quieres que vaya? Javier suspiró. No es eso. Quiero que vea a sus abuelos. Es solo que... Carolina hizo algunos comentarios sobre cómo las fiestas son para la familia de verdad, y con todo cambiando en nuestras vidas. La implicación quedó en el aire. Ella no aprueba lo nuestro, concluyó Sofía. Es protectora con la memoria de Emilia, dijo Javier, lo que no era exactamente una negación. Mejorará con el tiempo. Pero en las semanas siguientes, la influencia de Carolina se convirtió en una corriente subterránea. Persistente. Llamaba a Javier con frecuencia sobre el horario de Bruno. Envió a los padres de Emilia al torneo de debate de Bruno, donde fueron educados pero reservados con Sofía y Elena. Programó una visita de fin de semana de última hora que significó cancelar los planes que Sofía había hecho para los 4. Es como si estuviera marcando su territorio, le confió Sofía a Julia mientras tomaban un café. Recordándole a todo el mundo que ella estuvo primero. ¿Te preocupan los sentimientos de Javier?, preguntó Julia. ¿Crees que sigue enamorado de Emilia? Sofía lo consideró. No. Sé que la amó, y una parte de él siempre lo hará. Eso no es lo que me molesta. Es más bien que Carolina parece decidida a mantenernos separados, su vida con Bruno y su familia en una caja, y lo que sea que estemos construyendo en otra. La situación llegó a un punto crítico la semana antes de Navidad. Sofía estaba ayudando a Elena con los deberes de matemáticas cuando llegó Javier, con expresión preocupada. ¿Podemos hablar?, preguntó una vez que Elena se había retirado a su habitación. El estómago de Sofía se encogió. Eso suena serio. Llamó Carolina. Los padres de Emilia quieren conocerte antes de Navidad. Se pasó una mano por el pelo. Vienen al pueblo este fin de semana. ¿Por qué ahora, de repente? Aparentemente Bruno ha estado hablando de ti. ¿De qué podríamos convertirnos en una familia? Javier se sentó a su lado en el sofá. Les preocupa que le hagan daño si las cosas entre nosotros no funcionan. Las palabras dolieron. ¿Creen que soy una especie de distracción temporal para ti? No, solo son protectores con Bruno. Es su única conexión con Emilia. Javier le tomó la mano. Les dije que cenaríamos con ellos el sábado. Pero si no te sientes cómoda con eso, lo entiendo. Sofía quería negarse. La idea de ser evaluada por los padres de Emilia la hacía sentir como una intrusa. Pero pensó en Bruno, en la forma en que él y Elena habían conectado, en cómo se había abierto lentamente a ella en los últimos meses. Pensó en Javier, atrapado entre su pasado y su presente. Iré, dijo finalmente. Pero no voy a fingir ser alguien que no soy para que se sientan cómodos. El sábado por la noche los encontró en el mejor restaurante de Villa Laguna, sentados frente a Roberto y Diana Vargas. Eran una pareja atractiva de unos 60 años, con el mismo pelo castaño claro que Bruno había heredado. La conversación fue tensa al principio, con Roberto haciendo preguntas directas sobre los antecedentes de Sofía y Diana apenas tocando su comida. Bruno dice que Elena es una gran polemista, dijo Roberto finalmente. Emilia era así, siempre tenía que tener la última palabra.
Nos volvía locos cuando era adolescente, añadió Diana, su expresión suavizándose con el recuerdo. Pero la convirtió en una abogada maravillosa. Sofía no sabía que Emilia era abogada. Javier rara vez hablaba de su difunta esposa, algo que Sofía había atribuido a un duelo persistente. Ahora se preguntaba si él también había estado tratando de mantener esos mundos separados. Elena saca la terquedad de mí, dijo Sofía. Su padre era más de mantener la paz, lo que probablemente nos salvó de discutir hasta quedarnos afónicos cuando era pequeña. ¿El padre de Elena sigue involucrado en su vida?, preguntó Diana. Mamá, advirtió Javier en voz baja. No pasa nada, dijo Sofía. No, no lo está. Se fue cuando Elena tenía 6 años y se mudó al otro lado del país. Llama para su cumpleaños, pero eso es todo. La expresión de Diana cambió, algo parecido a la comprensión cruzó sus facciones. Eso debe haber sido difícil para ambas. Lo fue. Pero nos las arreglamos. Sofía miró a los ojos de Diana. Elena es la persona más importante en mi vida. Nunca haría nada para hacerle daño, ni a ella ni a Bruno. La tensión en la mesa se relajó ligeramente. A medida que avanzaba la cena, Roberto compartió historias sobre Emilia de niña, y Diana preguntó sobre los intereses de Elena más allá del debate. Para el postre, la conversación se había vuelto casi cómoda. Al caminar hacia sus coches después, Javier tomó la mano de Sofía. Gracias por hacer esto. Sé que no fue fácil. Quieren a Bruno, dijo Sofía. Puedo respetar eso, incluso si es incómodo. Les has caído bien, le aseguró Javier. Mi suegra no te habría enseñado esas fotos vergonzosas de Emilia en el campamento de la banda si no fuera así. Sofía sonrió, pero algo todavía la carcomía. Más tarde esa noche, después de que Javier se hubiera ido a casa, se encontró mirando al techo, incapaz de dormir. Conocer a los padres de Emilia había hecho que su difunta esposa se sintiera repentinamente real de una manera que no lo había sido antes, no solo un recuerdo que Javier llevaba consigo, sino una mujer con padres que la extrañaban, con historias y logros y una vida que había sido truncada. Y planteaba preguntas que Sofía había estado evitando, ¿dónde encajaba ella en esa historia? ¿Había espacio para ella en la vida de Javier sin disminuir la memoria de Emilia? ¿Y si avanzaban, siempre sentiría que estaba viviendo a la sombra de otra mujer? A la mañana siguiente, Elena la encontró en la mesa de la cocina, todavía en pijama, con las manos alrededor de una taza de café frío. ¿Estás bien, mamá?, preguntó, cogiendo un bol para los cereales. Sofía esbozó una sonrisa. Solo pensando. Elena sirvió cereales y leche, y luego se sentó frente a ella. ¿Sobre el doctor Molina? Sobre muchas cosas. Sofía dudó y luego preguntó, ¿eres feliz aquí, Ele? Realmente feliz, no solo apañando telas. Elena lo consideró con una sorprendente seriedad. Echo de menos algunas cosas de la ciudad. Pero aquí me gusta más mi colegio. Y Bruno es genial. Removió sus cereales. Y tú pareces más feliz. Excepto ahora mismo. Soy más feliz, admitió Sofía. Pero las relaciones son complicadas. Especialmente cuando hay un pasado de por medio. ¿Por la mamá de Bruno? Sofía asintió, sorprendida por la percepción de su hija. Bruno habla de ella a veces, dijo Elena. Dice que ya no se acuerda muy bien de ella, lo que le hace sentir mal. Pero le gusta tenerte cerca. Me dijo que es agradable ver a su padre feliz de nuevo. La simple revelación de su hija de 12 años le sacó las lágrimas a los ojos. En toda su preocupación por el pasado, casi se había perdido lo que estaba justo frente a ella, 2 familias rotas sanando juntas lentamente, creando algo nuevo que honraba lo que vino antes sin estar limitado por ello. La mañana de Nochebuena amaneció fría y despejada. Sofía se despertó temprano, con la casa en silencio a su alrededor. Elena todavía dormía, agotada de ayudar a preparar guarniciones la noche anterior. Habían decidido tener su propia pequeña Nochebuena ya que Bruno estaría.
con sus abuelos y a Javier lo habían llamado para una urgencia en la clínica la noche anterior. Sofía se preparó un café y se sentó junto a la ventana, observando cómo el vecindario cobraba vida. Unas casas más abajo, alguien ya estaba poniendo las decoraciones de Navidad. La normalidad de aquello era reconfortante, la vida continuando con sus ritmos constantes a pesar de las incertidumbres en su propio corazón. Su teléfono vibró con un mensaje de Javier: acabo de terminar en la clínica. Paciente estable. ¿Podemos hablar más tarde? Sofía respondió con un simple sí e intentó no leer demasiado en el mensaje. Desde su cena con los padres de Emilia, algo había cambiado entre ellos. Nada dramático, solo una ligera vacilación en las conversaciones, una cautela que no había estado allí antes. Javier había estado trabajando horas extras, y Sofía se había volcado en los preparativos de la fiesta, ambos creando un espacio que ninguno había pedido. Elena apareció en el umbral de la cocina, con el pelo revuelto por el sueño. «Feliz Nochebuena», murmuró, dirigiéndose directamente a la nevera y al zumo de naranja. «Feliz Nochebuena, dormilona». Sofía le sonrió a su hija. «¿Lista para nuestro festín de más tarde?» Elena asintió y luego miró su teléfono. Bruno dice que se van pronto a casa de sus abuelos. No le apetece. 3 horas en el coche con su tía no suena como la idea de diversión de un adolescente, convino Sofía. No es solo eso. Elena dudó. Dice que su tía no para de decir cosas raras sobre ti y su padre. Sofía mantuvo una expresión neutra a pesar del nudo en el estómago. ¿Qué tipo de cosas? ¿Cómo que pensaría su madre de que su padre saliera con alguien tan pronto? Bruno le dijo que han pasado 5 años, pero ella dijo que algunas personas nunca superan la pérdida de alguien a quien amaron de verdad. Elena levantó la vista. Eso no es verdad, ¿verdad? Sobre que el doctor Molina todavía esté enamorado de la mamá de Bruno. La franqueza de la pregunta pilló a Sofía desprevenida. Creo que la gente siempre puede amar a alguien que ha perdido y al mismo tiempo encontrar espacio para amar a alguien nuevo, dijo con cuidado. No se trata de reemplazar a nadie. Elena pareció considerar esto. Como cuando yo todavía echo de menos a papá a veces, aunque nos abandonara. No es que sea lo mismo que morir, añadió rápidamente. Una pérdida es una pérdida, dijo Sofía. Y está bien echar de menos a tu padre, incluso cuando estás enfadada con él. Pasaron la mañana terminando los preparativos para su cena. Sofía intentó concentrarse en el simple placer de cocinar con su hija, pero sus pensamientos volvían constantemente a Javier y a la conversación que necesitaban tener. A primera hora de la tarde, el pequeño pavo estaba en el horno, las patatas hervían en el fuego y Elena preparaba una tabla de quesos para picar. El timbre sonó inesperadamente. Sofía se secó las manos en un paño de cocina y fue a abrir, sorprendida de encontrar a Javier en su porche. Pensé que estabas descansando después de tu turno de noche, dijo, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Iba a hacerlo. Parecía cansado pero decidido. Pero luego me di cuenta de que no quería pasar la Nochebuena solo en mi casa vacía pensando en todas las cosas que debería haberte dicho hace días. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y Bruno? Pensé que Carolina lo había recogido esta mañana. Lo hizo. Está con mis suegros hasta el domingo. Javier la siguió a la cocina, donde Elena fingía no estar escuchando. Hola, Elena. ¿Te importa si me uno a vuestra Nochebuena? Claro. Elena sonrió. Tenemos un montón de comida. Mamá siempre cocina como si alimentara a un ejército. Sofía le lanzó una mirada a su hija. ¿Por qué no vas a poner un cubierto más en la mesa? Una vez que Elena se fue, Sofía se volvió hacia Javier. ¿Qué está pasando? Has estado distante toda la semana. Javier suspiró, pasándose una mano por el pelo. Lo sé. Lo siento. Después de la cena con los padres de Emilia, me quedé atrapado en mi cabeza. Empecé a preguntarme si estaba yendo demasiado rápido, si era justo para ti, para Bruno. Justo para mí, ¿cómo?
Emilia siempre será parte de nuestras vidas, parte de la vida de Bruno. Su familia siempre será su familia. Javier la miró a los ojos. Me preocupaba que pudieras sentir que siempre estarías compitiendo con un fantasma. El eco de sus propios pensamientos la sorprendió. He tenido los mismos miedos, admitió. Después de conocer a sus padres, Emilia se volvió real para mí de una manera que no lo había sido antes. Empecé a preguntarme si realmente había espacio para mí en tu vida. Javier se acercó, tomándole las manos. Lo hay. Eso es lo que me di cuenta anoche en la clínica. Estaba ayudando a un anciano que se había caído en su residencia, nada grave, solo unos puntos. No paraba de hablar de su difunta esposa, enseñándome fotos que guarda en su cartera. 62 años estuvieron casados. Eso es increíble, dijo Sofía, sin estar segura de a dónde quería llegar Javier con la historia. Lo es. Pero luego me enseñó otra foto, él con una mujer de su edad en un baile. Mi novia, Marga, dijo. La conocí en la residencia el año pasado. A Elena le habría caído bien. Javier apretó las manos de Sofía. Este hombre de 87 años entendió algo que yo he estado dándole vueltas durante días: amar a alguien nuevo no disminuye el amor por alguien que has perdido. Sofía sintió que las lágrimas le asomaban a los ojos. Eso es casi exactamente lo que le dije a Elena esta mañana. Las grandes mentes piensan igual, dijo Javier con una pequeña sonrisa. No quiero pasar otra fiesta intentando mantener separadas partes de mi vida. Quiero que Bruno sepa que está bien amar el recuerdo de su madre y aún así estar feliz por lo que está pasando ahora. Quiero que mis suegros vean que estoy construyendo algo nuevo que honra a Emilia al ser un buen padre para nuestro hijo. ¿Y qué hay de Carolina?, preguntó Sofía, nombrando el elefante en la habitación. La expresión de Javier se endureció ligeramente. Tuve una larga charla con ella antes de que recogiera a Bruno. Le dije que, aunque aprecio todo lo que ha hecho por nosotros, necesita respetar mis decisiones. El bienestar de Bruno incluye ver a su padre feliz y construyendo relaciones sanas. ¿Cómo se lo tomó? No muy bien, al principio. Pero creo que entrará en razón. Javier acercó a Sofía. Le dije que vamos en serio, que estoy enamorado de ti, y que tú y Elena os estáis convirtiendo en parte de nuestra familia. La declaración quedó suspendida en el aire entre ellos. Habían dicho las palabras antes, pero esto se sentía diferente, más deliberado, una decisión en lugar de un sentimiento. ¿Lo somos?, preguntó Sofía en voz baja. ¿Parte de tu familia? Eso espero, dijo Javier. Porque Bruno y yo estamos bastante apegados a vosotras dos. Elena apareció en el umbral, con una sonrisa cómplice en su rostro. El pavó está listo. Ya lo saqué del horno. ¿Cuándo aprendiste a cocinar un pavó?, preguntó Sofía, sorprendida. YouTube, se encogió de hombros Elena. Además, Bruno me mandó instrucciones por mensaje. Dice que su padre siempre cocina el pavó de más. Javier se rió. No se equivoca. Se reunieron alrededor de la pequeña mesa del comedor, una familia improbable formada por pérdidas separadas. La conversación fluyó fácilmente mientras llenaban sus platos. Javier compartió historias sobre sus propias nochebuenas de la infancia, y Sofía habló del año en que intentó freír un pavó y casi quema su apartamento. Elena se relajó de una manera que Sofía no había visto en meses, la cautela que se había aferrado a ella desde su mudanza finalmente se había ido. Después de la cena, mientras Elena hacía una videollamada con sus amigos de la ciudad, Sofía y Javier recogieron la cocina juntos. Tengo algo que preguntarte, dijo Javier, secando una fuente. Es una pregunta importante, así que tómate tu tiempo para pensarlo. Sofía dejó la olla que estaba fregando. Eso suena serio. Lo es. Mi contrato de alquiler de esta casa termina el mes que viene, dijo Javier. Y es ridículo, este ir y venir entre dos casas cuando pasamos la mayor parte del tiempo juntos de todos modos. El corazón de Sofía dio un vuelco. ¿Me estás pidiendo lo que creo que me estás pidiendo?
Te estoy pidiendo si tú y Elena consideraríais mudaros con nosotros, dijo Javier. Mi casa es más grande, Bruno ya tiene su habitación preparada, y hay un espacio genial que podría ser para Elena. Dudó. Es mucho, lo sé. Y quizás es demasiado pronto. No es demasiado pronto, interrumpió Sofía. Han pasado casi 8 meses. No es precipitarse. Entonces, ¿es un sí? Sofía pensó en el viaje que las había traído hasta aquí, la dolorosa mudanza de la ciudad, la lucha por reconstruir, la conexión inesperada que lo había cambiado todo. Pensó en la creciente felicidad de Elena, en la aceptación de Bruno, en el consuelo que sentía en presencia de Javier. Es un sí, dijo ella. Pero quiero hablar primero con Elena. Esto afecta su vida tanto como la mía. Por supuesto, asintió Javier. Las decisiones familiares deben incluir a todos. La palabra familia se instaló cálidamente entre ellos. No era lo que Sofía había imaginado cuando había empacado a regañadientes sus pertenencias la primavera pasada. Era mejor, más desordenado, más complicado, pero finalmente más real que el futuro seguro y predecible que había estado planeando. Más tarde, después de que Javier se hubiera ido a casa a recuperarse de su turno de noche, Sofía encontró a Elena en su habitación, colocando fotos en un tablón de corcho. ¿Podemos hablar un minuto?, preguntó Sofía, sentándose en el borde de la cama. Elena asintió, clavando una foto de ella con Bruno en un torneo de debate. ¿Es sobre mudarnos con el doctor Molina y Bruno? Sofía parpadeó sorprendida. ¿Cómo no supiste? Bruno lleva semanas hablando de ello, dijo Elena con naturalidad. Ya está limpiando el armario de la habitación de invitados para hacer sitio a mis cosas. ¿Y a ti qué te parece?, preguntó Sofía, estudiando el rostro de su hija. Este es un gran cambio. No lo haré si no estás completamente cómoda. Elena se sentó junto a su madre. Me gusta estar aquí. Ahora se siente como en casa. Tocó una de las fotos, los 4 en el lago el mes pasado. Pero ellos también se sienten como en casa. Así que no importa realmente en qué casa vivamos, ¿verdad? La simple sabiduría de las palabras de su hija hizo que a Sofía se le llenaran los ojos de lágrimas. ¿Cuándo te volviste tan lista? Elena se encogió de hombros, avergonzada por la emoción de su madre. ¿Significa esto que ahora somos oficialmente una familia? Estamos construyendo una, dijo Sofía con cuidado. Puede que no se parezca exactamente a otras familias, pero es la nuestra. Elena asintió, aparentemente satisfecha con esta respuesta. Genial. Siempre que tenga mi propio baño. Bruno usa como 3 productos para el pelo diferentes. Sofía se rió, abrazando a su hija. El camino a seguir no estaba perfectamente claro, y habría desafíos por delante. Puede que Carolina nunca la aceptara del todo. El recuerdo de Emilia siempre sería parte de sus vidas. Pero por primera vez desde que dejó la ciudad, Sofía se sintió completamente segura de que estaban exactamente donde necesitaban estar. Las semanas posteriores a la Navidad pasaron en un torbellino de cajas, cinta de embalar y decisiones sobre qué conservar y qué donar. Elena afrontó la mudanza con un entusiasmo sorprendente, clasificando sus pertenencias con una madurez recién descubierta y una nostalgia mínima. Sofía se encontró más sentimental, deteniéndose en objetos que marcaban su viaje, los platos desparejados que habían comprado en una tienda de segunda mano su primera semana en Villa Laguna, los cojines que habían hecho que la casa de alquiler se sintiera como suya. No tienes que deshacerte de todo, ¿sabes?, dijo Javier, encontrándola sentada en el suelo rodeada de utensilios de cocina. Mi casa no está completamente amueblada, ni mucho menos. Lo sé, dijo Sofía. Solo estoy pensando en cuánto ha cambiado todo desde que empaquetamos estos mismos platos en la ciudad. Estaba tan enfadada entonces, con la vida, con el padre de Elena, conmigo misma por haber fracasado. Javier se sentó a su lado. ¿Y ahora? Ahora estoy agradecida, dijo simplemente. Por todo, incluso por las partes difíciles. Nos trajeron hasta aquí. El día de la mudanza llegó en un fresco sábado de diciembre.
Bruno y Elena supervisaron la carga de las cajas con la seriedad de comandantes militares, mientras Javier y Sofía intentaban mantener alguna apariencia de organización. Al anochecer, estaban rodeados de cajas en su ahora hogar compartido, demasiado agotados para desempacar pero demasiado nerviosos para dormir. Pizza, sugirió Javier, y los niños vitorearon su aprobación. Mientras cenaban al estilo picnic en el suelo del salón, Sofía miró a su alrededor el caos de sus pertenencias combinadas y sintió una inesperada sensación de acierto. Esta mezcla desordenada e imperfecta era exactamente lo que todos necesitaban. La adaptación no estuvo exenta de desafíos. Elena y Bruno discutían sobre los horarios del baño y a quién le tocaba poner el lavavajillas. Javier descubrió la costumbre de Sofía de dejar tazas de café medio vacías por la casa. Sofía aprendió que Javier se volvía irritable cuando el estrés del trabajo se acumulaba y necesitaba espacio para relajarse. Pero resolvieron cada problema con una comunicación abierta, generalmente en la mesa de la cena, donde habían establecido una regla de honestidad sin juicios. Se acercaba la Navidad, trayendo nuevas complejidades. Los padres de Emilia invitaron a Bruno a pasar la Nochebuena con ellos, una tradición que habían mantenido desde la muerte de su hija. Sofía se preocupó por la separación, pero Javier fue firme. Es importante para Bruno, dijo. Y es solo una noche. Tendremos nuestra Navidad el día de Navidad. Para sorpresa de Sofía, Diana la llamó directamente la semana antes de Navidad. Esperábamos que tú y Elena pudierais uniros a nosotros para la cena de Nochebuena antes de que Bruno se quede a dormir, dijo. Nos gustaría conoceros mejor a las dos. La invitación fue inesperada pero bienvenida. En Nochebuena, condujeron hasta la casa de los Vargas en un pueblo cercano, una hermosa casa colonial con un árbol perfectamente decorado visible a través de la ventana delantera. Sofía sintió a Elena tensarse a su lado mientras se acercaban a la puerta principal. «¿Y si no les caigo bien?», susurró Elena. «Les encantarás», le aseguró Sofía. «Solo sé tú misma». La cena fue inicialmente incómoda pero se fue caldeando gradualmente. Roberto le preguntó a Elena sobre el club de debate, y su interés genuino la hizo salir de su caparazón. Diana le mostró a Sofía álbumes de fotos familiares, incluyendo fotos de Emilia de adolescente que podrían haber sido de Bruno. Había una melancolía en la velada, pero no el dolor sofocante que Sofía había temido. Después de la cena, mientras los hombres recogían la mesa, Diana llevó a Sofía a un pequeño estudio lleno de libros y fotografías familiares. «Quería enseñarte algo», dijo, cogiendo una carta enmarcada del escritorio. Emilia escribió esto cuando nació Bruno. Una carta para quien pudiera amar a su hijo y a su marido si algo le pasaba a ella. Sofía dudó. «¿Estás segura de que quieres que la lea?» Diana asintió. Siempre fue muy práctica, nuestra Emilia. Incluso en sus momentos más felices, planeaba para cualquier contingencia. La carta era simple pero poderosa, la esperanza de una madre de que su hijo fuera amado, de que su marido encontrara la felicidad de nuevo, de que quienquiera que se uniera a sus vidas entendiera los regalos que estaban recibiendo. Sofía la leyó entre lágrimas, conmovida por la generosidad de una mujer que nunca conocería. «Gracias por compartir esto», dijo, devolviendo cuidadosamente la carta a Diana. «Javier eligió bien», dijo Diana en voz baja. «Emilia te habría aprobado». Fue el regalo más significativo que Sofía podría haber recibido, la aceptación de la guardiana de la memoria de Emilia. Cuando se fueron esa noche, dejando a Bruno para su tradicional pijamada, los abrazos de despedida fueron genuinos. Mientras conducían a casa, Sofía sostuvo la mano de Javier sobre la consola, sintiendo que otra pieza de su complejo rompecabezas encajaba. La mañana de Navidad trajo su propia magia. Se despertaron temprano, hicieron tortitas con forma de muñeco de nieve y se reunieron alrededor del árbol en pijama. Los regalos eran modestos pero considerados, libros elegidos con esmero, objetos hechos a mano, experiencias para compartir en lugar de cosas para poseer. Elena le regaló a Bruno un cómic raro que había localizado a través del sobrino de Julia. Bruno le regaló a Elena un cronómetro de debate personalizado que había construido en el club de ciencias.
Javier le regaló a Sofía una escapada de fin de semana solo para ellos dos. Sofía le regaló a Javier un maletín de médico antiguo que había encontrado en una tienda de antigüedades, lleno de notas escritas a mano de pacientes agradeciéndole su atención. En enero, mientras la vida se asentaba en su nuevo ritmo, llegó un correo electrónico inesperado de la ciudad. El antiguo empleador de Sofía le ofrecía su antiguo puesto de nuevo con un salario significativamente más alto. 5 meses atrás, la oferta habría parecido la salvación. Ahora, Sofía miraba la pantalla, sin sentir nada más que certeza en su decisión de rechazarla. «Podrías considerarlo», dijo Javier cuando le enseñó el correo. «Sé que el dinero sería bueno». «El dinero no lo es todo», respondió Sofía. «Tenemos suficiente. Y tenemos algo aquí que no podría encontrar allí, sin importar cuánto me pagaran». Redactó una cortés negativa, recomendando en su lugar a un antiguo colega para el puesto. Al pulsar enviar, sintió que el último lazo con su antigua vida se soltaba. El invierno se derritió en primavera. La clínica prosperó bajo la dirección de Sofía, y la lista de pacientes de Javier creció a medida que se corría la voz sobre su atención compasiva. Elena y Bruno avanzaron a las finales estatales de debate, su equipo quedando en segundo lugar en la general. La vida encontró su cadencia cómoda, trabajo y escuela, cenas familiares y salidas de fin de semana, noches tranquilas cuando los niños estaban ocupados con amigos y Javier y Sofía tenían la casa para ellos solos. En abril, casi exactamente un año después de que Sofía y Elena llegaran a Villa Laguna, Carolina apareció sin avisar en su puerta un domingo por la tarde. Sofía abrió la puerta, preparándose para una confrontación. «Esperaba hablar contigo», dijo Carolina, su habitual agudeza algo suavizada. «Solo contigo». Sofía dudó, luego salió al porche, cerrando la puerta detrás de ella. «¿Qué puedo hacer por ti?» «Te debo una disculpa», dijo Carolina, las palabras claramente difíciles para ella. «No he sido justa contigo ni con Elena. Estaba tan centrada en preservar la memoria de Emilia que no consideré lo que era mejor para Bruno, o para Javier». «Los quieres», dijo Sofía. «Entiendo que quieras protegerlos». «Amar no es poseer», replicó Carolina. «Emilia lo sabía mejor que nadie. Sería la primera en decirme que lo dejara ir». Respiró hondo. «De todos modos, quería que supieras que estoy trabajando en ello. Y me gustaría conocerte, a la verdadera tú, no a la versión que creé en mi cabeza». Era una rama de olivo, torpemente extendida pero genuina. «Me gustaría», dijo Sofía. «Quizás podríamos almorzar algún día». Carolina asintió, una pequeña sonrisa rompiendo su compostura. «A mí también me gustaría». Esa noche, después de que los niños se durmieran, Sofía y Javier se sentaron en la terraza trasera, observando cómo aparecían las estrellas en el cielo que oscurecía. «Te he dicho que Elena recibió hoy una carta de su padre», dijo Sofía. «Se muda de nuevo al este. Dice que quiere estar más involucrado en su vida». Javier se volvió hacia ella. «¿Y a ti qué te parece?» «Cautelosa. Ha hecho promesas antes». Sofía se apoyó en su hombro. «Pero creo que sería bueno para Elena tener esa relación, si realmente está comprometido esta vez». «¿Y cómo se siente ella?» «Emocionada pero nerviosa. Realmente no recuerda cómo era cuando él estaba presente de forma constante». Sofía sonrió. «Le habló de ti y de Bruno. Dijo que ahora tiene una familia más grande». Javier la rodeó con su brazo. «Tiene razón en eso». Se sentaron en un silencio cómodo, el aire de primavera fresco pero no frío. Tantas cosas habían cambiado en un año. La mujer que había llegado a Villa Laguna sintiéndose derrotada se había ido, reemplazada por alguien más fuerte, más segura, más abierta a las posibilidades. El futuro no era seguro, la vida nunca ofrecía ese lujo, pero Sofía ya no temía la incertidumbre como antes. «He estado pensando», dijo Javier, interrumpiendo sus pensamientos. «Eso suena peligroso», bromeó ella. Él se rió. «Quizás. ¿Qué pensarías de hacer este arreglo más permanente?
Sofía se volvió para mirarlo. Ya vivimos juntos. ¿Cuánto más permanente puede ser? Javier metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Estaba pensando en algo por el estilo. A Sofía se le cortó la respiración cuando él abrió la caja, revelando un anillo simple pero elegante. Javier. No soy muy bueno para los discursos románticos, dijo. Pero sé que te quiero. Quiero a la familia que estamos construyendo. Me encanta quién soy cuando estoy contigo. Y me gustaría pasar el resto de mi vida descubriendo qué más podemos crear juntos. Las lágrimas nublaron la visión de Sofía. ¿Estás seguro? Es un gran paso. Nunca he estado más seguro de nada, dijo Javier. Pero si necesitas tiempo. No, interrumpió Sofía. No más tiempo. Sí. Mi respuesta es sí. El beso que compartieron fue dulce y lleno de promesas. Mañana se lo dirían a los niños, harían planes, navegarían la siguiente fase de su viaje juntos. Habría desafíos por delante, la mezcla de familias siempre conllevaba complicaciones. El padre de Elena volvería a sus vidas de alguna manera. Bruno seguiría llevando el recuerdo de su madre. A Carolina le llevaría tiempo aceptar plenamente la nueva estructura familiar. Pero sentada allí en la oscuridad creciente, con el brazo de Javier a su alrededor y el peso de su anillo en su dedo, Sofía sabía que podían manejar lo que viniera después. Esta vida que estaban construyendo no era perfecta, pero era real. Y después de años de simplemente sobrevivir, Sofía finalmente había aprendido la lección más importante: el amor real, en toda su gloriosa y complicada confusión, siempre valía la pena el riesgo.